recordando que esto no se trata de nosotros, sino que esto es, por fin, Kairos al micrófono. Sean todos más que bienvenidos una vez más a nuestro espacio especial para nosotros dialogar, Kairos al micrófono. Estamos más que contentos de poder estar nueva vez con ustedes trayendo contenido edificante para todos. Créanme que es así. Señores, pero aunque ustedes me vean así, hablando solita y como todo así, como desoladito, no estoy sola, porque aparte de tener a Cristo aquí conmigo, tenemos a una invitada muy especial. Yo voy a dejar que ella misma se presente. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Dios te bendiga, Carla. Amén, igual. Gracias a ustedes por este momento tan especial para mí, la invitación a Kairos al micrófono. De verdad que estoy muy contenta y feliz de estar aquí en esta noche. Pero dígale a su audiencia quién es, quién habla en esta noche. Dios le bendiga a todos. Le habla Eridania Espíritu Santo, obrera juvenil del Ministerio Kairos Juvenil, la Iglesia de Dios El Tabernáculo. Pastor Gustavo Casado. Dios le bendiga. Y mi mamá, por si acaso. Ay. Bien, entonces en este episodio vamos a hablar de un tema muy importante como todos. Siempre decimos que el tema es muy importante para hacer el énfasis. Todos los temas han sido importantes, pero entendemos que este es un tema que es necesario hacerle un énfasis desde la luz de la palabra. Y vamos a estar hablando de la lucha del cristiano soltero o la lucha con la soltería. No desde una perspectiva, ¿verdad? Que no está mal que se hable de cómo, ¿verdad? Acercarnos con una persona, cómo salir de la soltería. No lo vamos a ver desde ese punto de vista, sino que lo vamos a ver más de para qué en sí funciona el tiempo de la soltería en la vida del cristiano y cómo podemos lidiar con ese periodo de tiempo que trae sus luchas y batallas. Entonces, para introducir y a modo de romper el hielo, vamos a hacerle una pregunta a nuestra invitada. Obrera, dígame una cosa. A la luz de la palabra, ¿es malo ser soltero o estar en la soltería? Claro que no es malo. Claro que no es malo. El mundo nos quiere llevar como cristianos, más a los jóvenes solteros, tanto a las chicas como a los chicos, a ese mundo o decir que sí es malo, pero realmente no es malo. Bueno, bíblicamente, Pablo nos habla en 1 Corintios 7, todos los versículos, de cómo hacerlo, cómo él personalmente lo hizo y cómo otros pueden hacerlo. Y a la luz de la palabra, no solamente se quedó en ese tiempo, sino que en el tiempo que vivimos hoy, también podemos hacerlo a la luz de la palabra. Si tú te fijas, en el mundo está la parte de la soltería, lo viven de una manera mal y corrompida porque no conocen a Cristo. Ahora bien, en la parte cristiana, como jóvenes cristianos, hay una diferencia porque el mundo, en medio de tantas batallas y tantas dificultades que hay, nosotros como cristianos, dice la palabra de Dios, que estamos, pero no pertenecemos a Él. Entonces, los solteros inconversos, tanto las mujeres como los hombres, viven una vida totalmente corrompida, llena de pecado, llena de temas que no competen al cristianismo o nosotros como el Evangelio de Cristo. Entonces, los jóvenes cristianos el día de hoy sí pueden ser solteros. ¿Es malo, como tú me preguntas? No, porque la Biblia habla de todo tiene su tiempo debajo del sol. Así es. Entonces, una persona que sale de la adolescencia ya pasa a ser un joven adulto, joven más maduro, porque hay jóvenes que se le pasa un poquito el tiempo, pero a la luz de la palabra sí la podemos vivir. Amén. Y hay una parte muy importante que usted dice y es que nuestra vida se centra en Cristo. Y eso es muy importante porque entiendo que muchas veces el apresuro dentro de la soltería o la etapa de soltería en el cristiano viene en base a la plenitud que da tener una persona que te acompañe, que esté ahí para ti, ¿verdad? Una persona que sea tu soporte, que eso es bueno, eso no es malo, pero al final de cuentas tener o querer ese soporte nos
desvía la mirada de la realidad de que al final la vida de todo creyente, tanto soltero como casado, no es la relación humana per se, sino su relación con Cristo y cómo Cristo se vuelve el centro y el eje de la vida de esa persona. Es decir, nuestra plenitud al final no va a llegar porque una relación estable llegue a nuestras vidas. Eso no nos va a dar plenitud, sí nos va a dar felicidad, sí nos vamos a sentir en cierta parte contentos, en cierta parte felices, me corrijo, pero al final el gozo, el verdadero gozo, ¿verdad? La verdadera paz no va a llegar por la relación humana, sino por esa relación que tenemos con Cristo y que Él sea el centro de nuestras vidas. Eso es así. Para tú tener un buen matrimonio, debe de ser o vivir la soltería a plenitud. Así y como es. tú dices, la plenitud en Cristo. ¿Por Así qué? es. Porque si yo no me amo siendo soltera, no voy a poder amar a mi pareja. Uh-huh. Si yo no me valoro como soltera, no voy a poder valorar a mi esposo. Uh-huh. Si yo no vivo como manda la palabra de Dios en toda mi trayecto de vida, no voy a poder en el siguiente paso ser la mejor persona. Porque que si yo me enfoco en que en la soltería estoy apurada por tener un esposo Uh-huh. y no vivo a plenitud ese momento, ese espacio en que puedo Uh-huh. aprovecharlo. Mira, cuando uno se casa, son demasiados compromisos y responsabilidades. Uh-huh. Entonces, si como soltero en el ámbito cristiano no aprovechamos, que ir a las vigilias, que ir a los campamentos, uh-huh, que aprovechar la coinonía con los demás solteros, ir a mi iglesia, tener una vida en comunión con Cristo, aprovechar ese espacio para decirle, Señor, heme aquí, haz uh-huh conmigo como tú quieras. Yo dedico este tiempo ahora de la soltería a ti. No vivir una vida amargada, ni apresurada por el siguiente paso, porque cuando vengamos o cuando llegue el siguiente paso no lo vamos a hacer bien. Uh-huh. Porque debemos de disfrutar el momento presente. El momento presente es la soltería. Haz todo que no ofenda a Dios, claro, uh-huh, en ese tiempo y tú lo vas a disfrutar. Y ya cuando llegue el siguiente paso, entonces tú vas a estar preparada o preparado para esa persona que el Señor te va a dar. Así es. Y eso se aúna también a la parte de que al final el matrimonio es una bendición y nos preparamos y creemos que es algo institucionado por Dios. Dios instituyó el matrimonio y que es una bendición. Las personas que se casan son bendecidas. Bien. Así es. Ahora bien, ese no es el objetivo supremo de la vida del creyente. El objetivo supremo de la vida del creyente es conocer a Dios. ¿Ven? Y ser un emisario de Dios aquí en la tierra. Así es. Y estar listos y preparados para cuando Él regrese. Entonces, ese es el eje central de la vida del cristiano. Llamar a otros, ser ejemplo para otros de que Cristo vino, murió, resucitó y a través de su sacrificio, entonces Él me hizo limpia a mí, te puede hacer limpia a ti. Y a veces los matrimonios también son una visión clara de eso, son un ejemplo de eso, pueden ser un ejemplo perfecto. Sin embargo, no por eso significa que para nosotros dar ese mensaje, obviamente tenemos que estar casados. Más bien, nuestro objetivo central siempre va a ser proyectar a Cristo, aún en el matrimonio. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo de la soltería donde no tenemos ese compromiso, porque el matrimonio también es un compromiso mayor. Bien, ya no estoy solo yo, ya no es solo Carla, sino que yo ahora no, pero cuando me toque, ¿verdad? Voy a ser yo y mi esposo. O sea, ya yo no puedo decir, por ejemplo, no, que yo me voy para la vigilia y ese esposo mío que se la... No, yo no puedo hacer eso. Pero ahora que yo lo puedo hacer, yo me voy para la vigilia, las hermanas mías y en mi casa, que se la busquen lo que yo van a hacer de cena, porque yo me voy para el campamento, me voy, ¿verdad? Aprovechar ese tiempo. Exactamente, aprovechamos ese tiempo para hacernos más uno a Dios y conocer más uno a Dios sin esa responsabilidad que se tiene al momento de casarse. Es correcto. Como Pablo dice ahí en 1 Corintios 7, a partir del verso 6, que ya la mujer no se pertenece a ella misma, sino que de su esposo, uh-huh, igual el esposo le pertenece a ella. Entonces, eso que tú dices es correcto. Ya cuando uno es casado, no depende de uno mismo. Uh-huh. Uno tiene que comunicarse, uno tiene que dialogar, tiene que ponerse de acuerdo en casa. Cuando llegan los hijos, uh-huh, hay mayor compromiso y responsabilidad
responsabilidad. Ahí entonces uno se pone la mano en la cabeza y dice, pero ¿qué hice en mi tiempo de soltería? Que realmente no aproveché todo lo que quiero hacer ahora, que es imposible hacerlo por los compromisos que la vida me ha dado y que yo así lo quise porque quería casarme. Pero la parte ya de la soltería, aprovecharla al máximo. Así es. No es que nadie te cuente de esa etapa o de esa etapa de tu vida, sino tú misma vivirla, conforme a la voluntad de Cristo. Y todas las etapas de nuestras vidas, cuando tenemos a Cristo, no hay comparación, porque es que Cristo lo llena todo. Amén. Cristo lo llena todo. Y en ese espacio, la soltería, se debe aprovechar todo lo que tú puedas hacer. Espiritualmente, emocionalmente, culturalmente, profesionalmente, todos los cursos que tú quieras hacer, todos los talleres, todos los diplomados, aprovechar al máximo el tiempo para cuando te llegue la otra etapa, tú estar profesionalmente y como persona ya a otro nivel, vamos a decir, cristiano. Y como cristiano, que no, eso es lo primero, porque primero es Cristo en nuestra vida, alcanzar la plenitud de Cristo. Y de verdad uno va a vivir cuando es así, la vida. No que no te importe, porque sí te va a importar porque uno es humano y espera el momento, pero va a conllevar a una vida plena, a una vida sana, a vivir feliz, a vivir gozoso, porque dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. No es por una circunstancia que yo estoy gozosa. Exacto. Lo que me toca vivir ahora lo vivo feliz. La etapa que estoy viviendo ahora en Cristo la vivo feliz. Y esa es la diferencia del mundo a los jóvenes solteros de la iglesia. Así es. Entonces, para seguir hablando, ¿verdad? Porque la Biblia tiene, de hecho, bastante material acerca de lo que es la soltería, pero a veces es poco hablado. ¿Cuál podríamos decir que es el propósito de la etapa de la soltería en la vida del creyente? En la vida del creyente, los jóvenes solteros, las chicas, los chicos, es como hablamos. El propósito es acercarse a Cristo, tener una vida plena en Dios, no porque otro me cuente, sino que los jóvenes de hoy en día sepan lo que es intimidar con Dios, lo que es trabajar para la iglesia, lo que es tú dirigirte a un ministerio de tu congregación y decirle, yo estoy presente a los líderes, porque a veces dicen, no, los líderes no nos buscan o los líderes no nos toman en cuenta. Cuando somos muchos en las iglesias, uno mismo se puede acercar a los líderes y lo van a tomar en cuenta. Y ahí uno ve para qué realmente esa persona o en qué área el Señor lo utiliza y lo ponemos a trabajar. Entonces el propósito es alcanzar a Cristo, es vivir una vida plena en Cristo, es el yo ponerlo a un lado y que Cristo viva en mí. Si estamos en la escuela, en la universidad, a veces puede ser un cliché porque siempre lo digo. Donde quiera que yo esté, tengo que ser una sierva de Cristo. Amén. Donde quiera que yo esté, tengo que reflejar la humildad del Señor. Donde quiera que yo esté, mis palabras, mis pasos, mis pensamientos, cómo yo actúo ante el mundo, tiene que decir que soy un joven o una joven cristiana. Entonces, el propósito de la soltería para el joven cristiano es vivir una vida en integridad. Eso es otra cosa. Ser santo como yo soy santo, dice la palabra. Entonces, guardar su cuerpo que le pertenece en ese momento a Cristo, al Espíritu Santo. Ya cuando somos casados, le pertenece a Él, pero también tenemos una pareja. Aquí, entonces, guardar esa parte y decirle, Señor, toma el dominio de mi corazón, de mi mente, de mis voluntades, de mis deseos, de mis anhelos, todo te lo rindo a ti. Y esa es la diferencia del mundo al joven cristiano soltero. Así es. Y que no es un tiempo de espera pasiva, sino un tiempo de preparación y crecimiento, precisamente como usted decía, en la palabra del Señor. Y ahí tenemos un ejemplo, pero tremendo ejemplo bíblico que tenemos, que es a Pablo, que incluso él precisamente en el capítulo 7 de Primera de Corintios habla de que si pueden quedarse como él, que él estaba soltero, que se queden como él, porque él mismo decía y explica en unos versos más abajo que cuando uno es soltero se ocupa de lo de Dios.
que era lo que hablábamos anteriormente, pero que cuando uno es casado ya se ocupa de su esposo, de su pareja. Así Entonces, él decía, si pueden, quédense como yo para que nos ocupemos siempre de las cosas del con Señor. el don de continencia. Exactamente. Entonces, entiendo que ver ejemplos como Pablo en la Biblia nos da como esa fuerza a entender de que no necesariamente, me quedo sentada esperando porque esto va a pasar, pero ¿qué tú vas a hacer en ese momento, verdad? En esa transición, cuando llegue el momento, ¿verdad? O sea, no puedes quedarte estático, porque lo que pasa es que la gente ha perdido de vista, por así decirlo, que el matrimonio, aparte de bendición, como decía ahorita, es compromiso, pero es un compromiso serio donde las dos personas tienen que estar preparadas y más en el ámbito cristiano. Es correcto. Entonces, si una persona no ha alcanzado esa madurez espiritual durante su soltería, cuando llegue el momento del matrimonio, van a haber entonces muchos conflictos y muchas situaciones porque cosas que deberían de manejarse como dos cristianos adultos maduros espiritualmente, bien, entendidos en la palabra, entendidos en el espíritu, no se van a manejar porque hay una de las partes o las dos partes no están preparadas en ese aspecto. Pero otro punto que yo encuentro muy interesante, que entiendo que se relaciona mucho a esta parte de la inquietud o a esta parte de me quedo pasivo porque quiero que esto pase rápido para casarme, es esa cuestión que es humana de la soledad, de la ansiedad, de tener pareja, un deseo de tener pareja, el temor de que uno no tenga esa ayuda idónea, ¿verdad? Ese sostén humano, porque sabemos que Cristo nos sostiene, pero ese sostén humano que esté ahí para nosotros físicamente, nuestro confidente, etcétera, 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 que es normal en cierto aspecto que humanamente hablando pensemos así. Hablemos un poquito de esa parte. Claro que sí, porque llega un momento que como humano, uno más en esa edad, cuando uno dice, bueno, se me está pasando el tiempo y yo no logro ver dónde está el siervo o la sierva. Y el mundo también te presiona. La familia te presiona. Sí. A veces tú estás en la casa, tanto los padres, los hermanos, los abuelos, cuando no son cristianos, a veces dicen, pero dime, ¿y cuándo que te va a buscar el novio? ¿Cuándo que te va a buscar la novia? Es una presión social. Sí. Pero a pesar de, uno tiene que ser o pedirle al Señor una madurez espiritual y pensar y aceptar los tiempos. Todo en la vida tiene su tiempo, tiene su etapa, tiene los procesos y se van a cumplir. Entonces, como dicen, no hay fecha que no llegue y que se cumplan. Entonces, sí desespera, porque uno como humano, uno a veces dice, Señor, yo te estoy dando mi vida, yo estoy siendo cristiana, me estoy guardando para ti. ¿Qué es lo que pasa? Llega la parte de desesperación como humano, de soledad, porque físicamente necesito mi esposo, porque emocionalmente necesito una pareja para conversar. Yo sé que los padres están ahí, pero llega un momento de tu vida, un espacio, un tiempo, que tú necesitas tu pareja y es lo normal. Porque desde el principio el Señor creó a Adán solo y le hizo falta a su compañera y Él la creó a la mujer. Entonces ahí fueron uno. Entonces esa parte es vital. Pero sí. ¿Cómo esperar? Es depositar mis ansiedades, mis penas, mis dolores en Cristo. Amén. Quizás muchos digan, es fácil para Eridania porque lo está diciendo y ya está casada. Pero déjenme decirle que también tuve mi tiempo y el Señor en medio de ese proceso me enseñó a esperar. No es fácil, no es cómodo, porque uno se desespera y uno quiere las cosas rápido, al momento que uno quiera. Bueno, uno se planea para el año próximo, yo me veo así, las jóvenes con mi vestido blanco, muchas están haciendo su lista y quiero tanto invitados y están emocionadas y no llega. ¿Qué pasa, Señor? ¿Yo estoy mal? No, tú estás trabajando, eres cristiana, tienes a Cristo como tu sustento, como tu vida, pero falta esa parte. ¿Y cómo podemos hacerlo? Esperar y depositar esa confianza en Cristo, porque que no tenemos el control de nuestras vidas. El Señor sabe el momento indicado
cuándo, dónde, qué lugar va a llegar esa persona y cómo lo va a hacer y cómo nos va a unir. Mientras, es como decíamos, esperar en Él, sé que es difícil, pero es lo que me conviene. Así es. Voy a ver, voy a querer, sí, pero ¿es la voluntad de Dios? Es la pregunta. Y ahí que va la parte como humano, tener fe, poner en ejecución la fe y esperar en Cristo y vivir mi vida plena en Él para que Él me escuche y tenga a mi esposo donde quiera que esté. Así Porque es. ya nació, pero está por ahí. Así es. También pienso que es importante durante ese tiempo y durante esos momentos donde llegue esa soledad, donde llegue esa ansiedad, esa comparación que a veces llega de, wow, mira, fulana es de... En mi caso, yo tengo amigas que ya están casadas. Sí. Y a veces, ¿verdad? La comparación de, wow, pero ya mi amiga se casó, yo no me he casado, ¿será que yo me voy a ir? Los pensamientos. Yo pienso que nosotros como creyentes debemos darle la oportunidad al Señor. Así es. De Él ser nuestro sustento en todo el sentido de la palabra. Así Como es. usted decía, de que el Señor va a ser nuestro sustento, que Él va a ser nuestro refugio, porque a veces nos desesperamos mucho por lo humano y está en nuestra naturaleza. Ahora bien, nosotros, aquí es donde yo veo que entra la fe en el creer que Cristo es mi sustentador y que Él llena, Cristo es suficiente. Lo llena todo. Y que Él va a llenarlo todo. Y que y que incluso eso sirve para entender que aún dentro del matrimonio, nosotros estamos juntos y yo te amo, pero yo quiero que tú entiendas que Cristo es lo suficiente para nosotros como matrimonio. Si Cristo no está, es así, pues vamos a sentir un vacío, estando casado o no estando casado. Y ese es un tema que tenemos que llegar preparado para el matrimonio. Así es. Siendo nosotros mismos plenos en Cristo, depositando nuestras cargas, nuestras ansiedades, todo lo que somos, para llegar al matrimonio pleno en Él, amándonos nosotros mismos primero para poder amar a mi pareja, porque el matrimonio no depende de mi esposo. Eso es una idea que quizás tengamos mal. El matrimonio es para convivir ambos unidos para Cristo, pero yo soy feliz, mi esposo es feliz, mi felicidad no depende de él. Entonces tenemos que estar nosotros preparados para nosotros poder recibir a esa persona y llevar como matrimonio esa parte ambos, porque es que yo no puedo esperar lo que no tengo de mi pareja, es imposible. Yo tengo que dar lo que yo tengo y ahí nos compenetramos ambos. Y esa parte se logra antes de llegar al matrimonio. Así es. También importante mencionar que muchas veces en la soltería se atraviesan momentos donde entendemos que nuestro valor está porque tenemos pareja, que si no tenemos pareja es porque no somos suficientes. Pero pienso que esto se responde con todo lo que hemos hablado, donde es un periodo donde el Señor, incluso yo entiendo que el Señor mismo aprovecha para acercarnos aún más a Él. O sea, que nuestro valor no va a depender de si tenemos novio, de si tenemos esposo. Eso no tiene que ver. Yo sé que yo soy valiosa porque Cristo derramó su sangre por mí y me compró. Amén. Y ya eso es lo que me da mi valor. Independientemente de si yo tenga un novio, de si yo estoy soltera y tengo qué sé yo cuántos años, eso no importa. Ya mi valor está en que Cristo murió por mí y me compró. Amén. Y yo pienso que eso debe de ser pleno, suficientemente pleno para mí. O sea, que eso tenga la capacidad de darme esa plenitud y esa felicidad de yo soy valiosa. Amén. Porque murió por mí alguien que no lo merecía. No merecía morir y murió por mí por amor, porque me amó primero. Esa es la diferencia del joven inconverso al joven cristiano. El mundo lo ve de otra manera, el mundo se deleita en sus pasiones y deseos. Nosotros nos deleitamos en Cristo. Nosotros queremos que Cristo viva primero en nosotros y así nosotros poder dar a los demás ya lo que Él nos dio a nosotros. Así es. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar la lucha con la soltería? Uno de los consejos que yo doy es cultivar la intimidad con Dios en la oración, en la meditación de la palabra de Dios. Amén. Incluso dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Mire, cuando usted empieza a poner su mente
mente a pensar, ¿verdad?, en la palabra de Dios, a querer saber más de Dios, a conocer a Dios, créame que eso de estar soltero o no, al final no es que le va a ocupar todo su pensamiento. Eso inmediatamente va a ser, no voy a decir que se va a eliminar porque está la parte humana, pero no va a ser lo más importante. Así es. Usted va a estar tranquilo en Dios porque ahora mismo, lo que su mente y su corazón anhelan es conocer más de su Creador y estar más cerca de Él y conocer más de su palabra y que Cristo empiece a mostrarle más de Él mismo según nos enseña en las Escrituras. Amén. Que ahí en ese sentido entonces no sería la prioridad. Sí es una necesidad, pero no va a ser la prioridad. La prioridad aquí es Cristo. Nosotros nos centramos en Él y por experiencia te lo digo, en cualquier ámbito de la vida, si nosotros nos apuramos tanto por las cosas que anhelamos, que queremos como humanos, que no son malas, son buenas, porque mientras estemos en este mundo la necesitamos. Pero cuando no aterrizamos y entendemos que primero es Dios en nuestras vidas y después todas las cosas serán añadidas, como lo dice su palabra, porque todo está en la palabra de Dios. A veces nosotros, por cabezones, diría yo, no entendemos y el Señor nos pasa por procesos. Y al final, ¿qué tú crees que va a pasar? Volvemos a donde Cristo, volvemos a su palabra, porque es desde el principio hasta el fin. Dios es el dueño de todo, de nuestros pensamientos, de todo lo que hacemos. Entonces, si ponemos todo en las manos del Señor, va a ser la carga más fácil. Va a estar, pero si lo depositamos en las manos del Señor, va a ser más liviana, más ligera. Voy a disfrutar mi momento, voy a vivir con Cristo. Lo que la iglesia me necesite, voy a estar dispuesta. Y el día menos esperado, el Señor te va a decir, mira tu bendición. Porque que eso no es lo que yo estoy buscando. Exacto. Yo estoy buscando primero agradar a Cristo. Sí, va a llegar un momento de soledad cuando tú estés en tu casa, estés acostada y tú le digas, wow, Señor, realmente lo necesito. El Señor lo sabe y va a estar ahí y lo está preparando, pero en su tiempo. Es que entendamos que es en su tiempo. Así es. También algo que usted mencionaba que me gustó mucho y es que ese es el momento para nosotros servir en la iglesia, descubrir cuál es nuestro ministerio, Amén. Desarrollarlo, nuestros dones y ponerlos al servicio de la iglesia, que pienso que también es importantísimo en la vida del soltero, no ser un soltero pasivo, sino activo de vamos a trabajar en la iglesia, vamos a ver qué es lo que hay que hacer, ahora que tengo el tiempo. Pienso que es importante el hecho también de que como solteros cuidemos nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Y eso yo entiendo que lo logramos precisamente con el estudio de la palabra y encomendándonos al Señor y concentrándonos en Cristo, en el Señor, no dejando, ¿verdad?, que ni la presión ni los comentarios lastimen nuestro corazón y por eso nuestra mente empieza a dudar, porque es que el enemigo es muy astuto y puede tomar cositas, zorras pequeñas, que al final entonces pueden causar estragos en nuestra fe porque nosotros no supimos cómo manejar esas situaciones a la luz de la palabra. Esos comentarios no los supimos manejar a la luz de la palabra. Y en vez de pensar, bueno, el Señor ahora me está procesando, lo que empezamos a pensar, pero mira fulana, y yo aquí. Porque y por ahí, señores, vienen una serie de pensamientos que vienen desde la comparación, desde la soledad, desde la ansiedad, todo lo que hemos hablado anteriormente, que al final pueden incluso diezmar nuestra fe. Suena como incluso, se supone que la fe, ¿verdad? Pero incluso pueden llegar a lastimar nuestra fe. Así y son cosas que el enemigo, ¿verdad?, utiliza astutamente para llegar a ese punto y que en vez de ser una etapa de bendición, sea una etapa donde vivamos lastimados y queriendo entonces que el tiempo pase rápido. Para nosotros, ahí sí que cuando yo me case, ahí sí yo voy a ser feliz en el Señor y ahí yo sí voy a poder ser pleno. Pero sabemos ya por las cosas que hemos hablado que no funciona así. Así es. Un tema, wow, se me lengua la traba hoy. Un tema que me gustaría que hablemos es de los errores que deberíamos evitar o las cosas que debemos de tener pendiente. Y uno de los de esos, ¿verdad?, que hay que tener ojo visor es conformarse con alguien por presión social o miedo a la soledad como tal. Así es. También tenemos lo que hablábamos anteriormente, creer que el matrimonio resolverá vacíos emocionales. Era lo que te decía, debemos de llegar preparados al matrimonio,
valorándome, amándome, tal y como Cristo lo hizo. He escuchado testimonio de mujeres que dicen, he llegado al matrimonio entendiendo que esos vacíos emocionales tiene que llenar mi esposo. ¿Y qué pasa? Me he encontrado con situaciones y batallas y problemas, porque no es así. Así es. Debo de amarme primero, debo conocer a Cristo primero para dar a esa persona lo que necesita, igualmente él, mi esposo, darme a mí y ser un complemento de vida. No poder entender que lo que Cristo tiene que hacer en nuestras vidas es un esposo o es una esposa que lo va a hacer, porque ahí nos estamos limitando. Ahí tenemos los roles invertidos porque el dueño de nosotras y de nosotros, los varones, es Cristo. Entonces, Amén. ahí esa parte, cometemos muchos errores y debemos de pedirle al Señor que nos ayude a llegar capacitado al matrimonio. Y como tú decías ahorita, cuando vemos a esas amistades, a esas chicas que ya se casaron, quiero decirte que cada persona es un molde diferente. El Señor no hace temas duplicados, vamos a decir así, o personas iguales. Todo matrimonio es diferente. Toda experiencia de soltería es diferente. Donde está la diferencia es cómo tú lo vas a ejecutar, con Cristo o sin Cristo. ¿Cristo es el dueño de mi vida en este proceso o lo voy a poner a un ladito? Es como yo digo, soy cristiana, pero esta esquinita el Espíritu Santo no lo puede tocar. En esta esquinita el Señor no puede entrar. Entonces no estamos a la disposición de que el Señor haga en nosotros como nosotros queremos. Así y ahí es que está la diferencia de este error, como para evitar errores en esta parte del matrimonio. También idealizar demasiado la pareja futura. A veces nos hacemos idea del prospecto, la persona o de ese príncipe azul que queremos. Y cuando el Señor nos envía a esa persona, a veces lo desechamos. Y sí puede ser la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta de que es la persona correcta? Orando a Dios. Viendo esos detalles de esa persona, conociéndolo. Porque el noviazgo es un proceso. No es que te va a comprometer. Es un espacio donde tú tienes que conocer a esa persona y ver y compenetrarse a la luz de la palabra, ¿verdad? Lo que se puede hacer en un noviazgo cristiano, si esa persona realmente es la persona indicada para mí. O sea, Dios quiere que sea Él. Eso también lo vemos a través de la palabra, a través de nuestra intimidad con el Señor. Así es. Y entonces están los dos extremos, porque está también, como yo mencionaba al principio, que entonces nos conformamos, en vez de verdad buscar esa dirección de Dios y en la palabra, nos conformamos entonces con, sí, porque ya se me está acabando el tiempo y sí, que sea esa persona total. No debe de tomarse así tampoco. Todo es un equilibrio mientras, ¿verdad? Ok, vamos a conocernos, vamos a hablar, pero si vemos que esa persona no nos suma en cuanto a lo espiritual, no es una persona que a nuestros gustos cumpla, ¿verdad? Con cierta cosa que nosotros entendemos, porque no es verdad que la cosa que yo considero importante para una pareja, en cuanto a lo humanamente hablando, lo considera otra persona igual que yo. Ahora, en lo que hablamos con respecto a lo espiritual, sí, todo el mundo debe de considerar las mismas cosas. Amén. Bien, pero en cuanto al humano, podemos ser diferentes. Ahora bien, yo también creo que si es de Dios, el Señor pondrá ese querer en mí. Es decir, bueno, Señor, usualmente yo no me voy por las personas que sean así, por ejemplo, por un algo de la personalidad, no tanto de físico, vamos a dar más de la personalidad. No voy con las personas que sean tan calladitas. Me gustan los hombres más extrovertidos, pero está esta persona que, ¿verdad? Me llama la atención, así, así, así. Y empezar a orar. Y el Señor entonces me va a ir mostrando que sí. Sí es de Él. Que sí es de Él, que es de su parte. Porque he visto casos, Carla, de mujeres y hombres que dicen, no, es porque nos estamos conociendo, Él no es así. Lamentablemente no estamos para cambiar a ninguna persona. Solamente puede hacerlo Cristo. Pero si emocionalmente, si espiritualmente no me conviene,
Es mejor llegar hasta ahí, porque es que luego va a ser un dolor de cabeza en el matrimonio. Así y el matrimonio es para toda la vida, como dice la palabra. Uh-huh. Entonces, en esa parte no podemos inventar. Entonces, lo que tú crees que puede cambiar de esa persona, bueno, a menos que sea Dios que lo haga, porque para Dios nada es imposible, pero tampoco podemos extralimitarnos a lo que Dios puede hacer creyendo que nosotros lo podemos hacer. Uh-huh. Ahí es imposible. Así es. Y también un punto importante que ya hemos mencionado, pero para recalcarlo, es vivir esperando en lugar de crecer y aprovechar la etapa. Yo pienso que ya lo hemos desglosado bastante bien, pero para recalcarle que de verdad ese no es un momento para rezagarse. La soltería no es un momento para sentarse a que pase. No. La soltería es un momento para crecer. La soltería es un momento para nosotros adentrarnos en la palabra, para hacer de servicio en la iglesia. Amén. La soltería es un momento de nosotros vamos a conocer a Cristo y nos vamos a ocupar de las cosas de Cristo como dice su palabra. Y entonces luego, ¿verdad? Si está dentro de la voluntad del Señor, bendecirnos con un matrimonio que estemos bien cimentados y bien preparados en Cristo para que el matrimonio prospere hasta, ¿verdad? Hasta que Él venga. Amén. O hasta que uno de nosotros vaya hacia su presencia. Amén. Entonces, de verdad, fue un placer para nosotros tenerla a usted aquí. Gracias. De verdad que fue una conversación muy grata como persona que se identifica con el tema. Entiendo que ha sido de bendición y de verdad espero que nuestros televidentes puedan verlo así también y que sea de bendición para sus vidas. Amén. Como ha sido para la mía. ¿Algunas palabras con las que usted quiera cerrar este episodio? Claro, claro. A todos los que nos escuchan y nos ven, a esos jóvenes, chicas, chicos solteros de nuestras congregaciones e incluso, ¿por qué no?, aquellos que no sirven al Señor. Si nos escuchas, si nos ven, quiero decirte que Cristo lo es todo. Amén. No es por decirlo, no es porque tenemos toda la vida en el Evangelio del Señor, es porque hemos visto la diferencia del mundo y de la iglesia de Cristo. Cómo Dios transforma vida, cómo Dios trae personas del mundo a la iglesia y totalmente cambia su vida para bien. Y a ti soltero, a ti soltera, esperar en Dios. Es como esa canción que dice, esperar en ti, difícil sé que es, pero el Señor lo sustenta, el Señor nos cubre, el Señor nos cuida, el Señor nos da esa paz que tanto deseamos, que tanto anhelamos, si lo ponemos a Él y su palabra en primer lugar. Y con Dios sí se puede ser un joven cristiano y establecer la soltería como manda su palabra, que es el instrumento o el manual de vida, mejor dicho, para nosotros los cristianos caminar en este mundo, que estamos aquí, pero no somos de aquí. Entonces te aconsejo que espere confiadamente en el Señor, que deposite en Él tus cargas y Él a su tiempo, en sus propósitos, te dará esa bendición que tanto esperas. Amén, gloria a Dios. De verdad que ha sido más que grato estar con ustedes en hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, por si no nos seguían, en nuestro nuevo Instagram, Kairos al Micrófono. Asimismo también nos encuentran en YouTube y claramente en Spotify. Y esto fue Kairos al Micrófono. Hasta la próxima.